Ya lo estábamos echando de menos, Recuperamos este jueves la sección en Igualdad con Cristina Villanueva. Hola, Cris, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Oye, ¿puedo decirlo? Sí, además lo digo, lo diré públicamente. Acaba de recoger el premio Ana Tutor de Igualdad, Cristina Villanueva, por su trabajo y entre otras cosas, por este espacio que haces aquí, modesto espacio en este modesto programa de radio. Claro que sí, tiene mucho que ver nuestro espacio aquí en Onda Cero, en La Brújula, contigo. Enhorabuena. No, a ti. Y nosotros, como Muchas equipo, gracias. Mira cómo aplaude Belda, estamos encantados. Bueno, gracias a todo el equipo, de verdad, por acogerme tan bien. Y estoy encantada de volver, ¿eh? Nosotros también, ya te echábamos de menos. Es que ya sabes, como esto del deporte, pues a veces altera las agendas. Pero recuperamos en Igualdad. Y además, hoy me has dicho que quieres hablar del inicio de curso. Pero claro, tú empiezas, es normal, pero nosotros ya hemos empezado el curso. Bueno, mira, que vamos a lecciones, que no sé si te has enterado. Dime si eso no es como empezar el curso. Bueno, más bien como repetir, ¿no? Bueno, sí. Mira, yo te voy a contar que por suerte en Europa no repiten, ¿eh? Que viene además un curso complicado, sí, con el Brexit, etcétera. El Parlamento vota en unos días, la composición de la Comisión Europea y por primera vez la presidenta es una mujer. Por primera vez en la historia, además, es paritaria, con 14 hombres y 13 mujeres, que son los encargados de estudiar las leyes, de proponer a los estados cambios normativos. Sí, aunque el Parlamento tenga que votar, lo cierto es que suele ser un mero trámite, ¿eh? Como mucho se cambia alguno de los nombres propuestos por aquello de decir que el Parlamento es quien gobierna y quien tiene la última palabra. Vamos, pero que Ursula von der Leyen va a ser la presidenta, sí, que eso tiene, está claro. Tiene además un vicepresidente que va a ser Timmermans y una vicepresidenta también. Y yo te pregunto, ¿tú has oído críticas de que la comisión sea paritaria, de que haya sido un maquillaje o que haya suscitado alguna polémica? No, elogios sí, pero críticas no. Bueno, las comisarias tienen una trayectoria política larga y contrastada, con un gran currículum. Claro, eso es, a nadie se le ocurre, ¿no? No soltamos aquello de que la paridad o las cuotas encumbran a los mediocres o que no tienen en cuenta el talento y todo eso. Para conseguir la paridad en la comisión, lo que se ha hecho, tengo entendido, es que se ha pedido a cada estado un par de currículums, candidato masculino y candidata femenina. Claro, eso ha sido básico para conseguir una igualdad que habría tardado en llegar, atención, según algunos estudios, 50 años. O sea que hemos hecho un salto de 50 años. Bueno, vamos a saludar a Silvia Clavería. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Por qué las mujeres no optan a estos puestos? ¿Por qué se mantiene al margen? ¿Por qué tenemos que ir a esa paridad que cada país presente un hombre o una mujer? Pues básicamente todos los estudios lo que nos dicen es que hay dos factores clave. Uno, que son las redes masculinas, es decir, que los hombres se juntan un poco con hombres, ¿no? Y tienen estos espacios informales de irse a tomar una copa, de ir al fútbol, etcétera, que al final en esos espacios es donde además se toman decisiones, se intercambia información y además es fácil obtener promociones políticas y que hayan como cierto colegueo y cierta influencia en proponer gente en diferentes posiciones políticas, ¿no? Por tanto, eso sería un motivo de decir, estos espacios informales que hace que hombres propongan más a hombres, pero además tenemos lo que se llaman los recursos expresivos, ¿no? Que son que aquellas características que normalmente están asociadas al género masculino, normalmente son más valoradas, como cual, por ejemplo, la asertividad, la seguridad, la autoridad, incluso la agresividad, que aunque haya dos personas, un hombre y una mujer, que tengan el mismo currículum, solo el hombre porque socialmente ha sido como instruido en que debe tener estas características y las tiene, se le considera mejor o más competente, cuando en realidad a nivel de competencia sería lo mismo, ¿no? Pero esos dos elementos hacen que realmente a las mujeres se les proponga menos y se les vote menos y estén menos en puestos de poder. Bueno, Silvia, entiendo que solicitar un par de currículums, como se ha hecho en este caso en la Comisión Europea, es una forma de promover las cuotas en realidad y diciéndole a la gente que no estamos restando talento porque tenemos los currículums encima de la mesa. Sí, exacto. Es decir, el tema es que como que siempre, normalmente cuando realmente elegimos a alguien para un puesto político, casi nunca es meritocrático, porque siempre hay elementos de personalidad o de redes o de eso que decíamos recursos expresivos y mediante esta fórmula lo que tenemos es medimos claramente es un poco más meritocrático, ¿no? Porque mires claramente aquellos elementos que tiene cada uno en su currículum o en su trayectoria política sin valorar el resto de elementos
comportamientos que hacen que sesguen de una forma más hacia los hombres esos puestos de poder. Si ya hay cuentas de resultados positivos que ensalzan la importancia de la paridad de las empresas, ¿por qué cuesta tanto promover medidas concretas, llámese cuotas o cualquier medida para incorporar a más mujeres? Le vamos a preguntar a Isabel Perea, socia de Grant Thornton y portavoz del informe Women in Business. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. ¿Por qué cuesta tanto promover esas medidas concretas si está demostrado que son eficaces? Bueno, la realidad, yo no diría que cuesta tanto aplicar medidas concretas. De hecho, España y muchos países de la Unión Europea aplican muchísimas políticas, si bien es cierto que el marco regulatorio en cada uno de los países es completamente diferente y los resultados, cuando el marco regulatorio es distinto, pues está claro que también son diferentes, como podemos ver cuando comparamos la situación de España con países como Noruega, Francia o Italia, que bueno, pues tienen un marco regulatorio donde hay un régimen sancionador en algunos de los casos, en el caso de no alcanzar con las obligaciones que están impuestas por ley. Bueno, de hecho, Google o Netflix están lejos de la paridad, pero se lo están proponiendo, lo de conseguir esa paridad. Sí, a ver, yo diría, el caso de Netflix quizás no es tan negativo como se puede pensar. En Netflix, de hecho, según los datos que dispongo de un artículo que se publicó en el mes de julio, tiene un 49% de los puestos directivos ocupados por mujeres y un 36% de los miembros de su consejo de administración también son mujeres. De hecho, lleva una especie como de batalla particular que se podría calificar de feminista, porque en las producciones en las que está participando está analizando e intentando que haya más protagonistas mujeres versus hombres, y también está analizando las políticas retributivas con el objetivo pues de ir reduciendo esta famosa brecha salarial. Bueno. Pero sí que es cierto que existen empresas grandes a nivel internacional y nacional pues que no están alcanzando los resultados que se pretendían. Sí que me gustaría poner de manifiesto que en nuestro país, tal y como se ha publicado en el estudio que nosotros emitimos en el mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, contamos con empresas, compañías que son líderes en materia de paridad por las políticas que están implantando y por el claro convencimiento que la alta dirección está manifestando, y entre ellas estaría pues Banco Santander, Iberdrola, CaixaBank, Merck, Caser Seguros, Alphabet, Naturalice, Boehringer Ingelheim. Mira, por un lado estamos hablando de empresa privada, por otro lado estamos hablando de política. Hoy por hoy las cuotas son la única herramienta real que está logrando diversidad en puestos directivos. Por ejemplo, Noruega fue el primer país en imponer una cuota hace ya una década, y las empresas corren el riesgo de disolución, atención, si no alcanzan el objetivo del 40%. Bélgica, Italia y Francia aplican sanciones y multas económicas. Alemania introdujo una cuota del 30% de mujeres sin sanciones, eso sí, en 2015, mientras que en los Países Bajos las empresas deben cumplir o explicar si no alcanzan ese objetivo del 30% por qué lo hacen. Entonces, Isabel, cuando hay sanciones económicas, ¿se consigue la paridad antes? Ojo que cuando hablamos de paridad estamos hablando del 30 o el 40% de mujeres. Bueno, a ver, si nosotros comparamos con nuestra situación aquí, la comparamos con los países que has nombrado, ¿no?, que son pioneros y además han aplicado políticas sancionadoras, está claro que los resultados que se han conseguido en estos países son mucho mejores que los nuestros. La situación nuestra en España, ¿cuál es? Tenemos un marco regulatorio, pero donde no se establece una obligatoriedad, sino que se establecen unas recomendaciones, por lo que el avance que hemos tenido en nuestro país ha sido más lento de lo que cabía esperar. Todos sabemos cuál es la situación, ¿no? Un 22% de mujeres en empresas cotizadas en consejos de administración, y en términos de alta dirección el avance que hemos tenido en España en los últimos 5 años ha sido bastante lento. Es decir, en los últimos 5 se pasó de un 25 a un 27%, y en el último año que hemos alcanzado un 30%. Es posible que este estancamiento nos haga pensar que estas fórmulas, que son más drásticas, sean las que se tengan que aplicar para alcanzar los resultados que están obteniendo países como los que tú citabas, ¿no? Noruega, Italia y Francia, que además en el caso de Italia, por ejemplo, son países, y Francia también, donde existe una obligatoriedad para cierto tipo de empresas, no para todas, pero ha tenido como un efecto atractor en el resto de las empresas que, no cumpliendo los límites para estar obligadas a llegar a estas cuotas, sin embargo, han imitado este buen comportamiento, estas buenas prácticas de las empresas que sí que estaban obligadas. En el sector político, los datos vuelven a colocar a los países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega como los únicos con más del 40% de mujeres en el ámbito político, y lideran la representación femenina tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo, en gobiernos y parlamentos. Silvia, ¿España cómo se situaría en términos de representación femenina en ese ámbito?
Pues realmente depende de dónde nos fijemos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Congreso, ahora no estamos tan mal, tenemos paridad en un 41%. El gobierno ahora, el último que hemos tenido, realmente ha sido el gobierno que más mujeres ha tenido de todo el mundo, pero luego, si nos vamos fijando más detalladamente en las secretarías de Estado o en las alcaldesas o el porcentaje de mujeres en concejalías, pues realmente es mucho menor, ¿no? Tenemos de un 20% de alcaldesas o un 35% de mujeres en concejalías. Es decir, que varía mucho también en qué ámbito y en qué nivel gubernamental estamos hablando. Silvia, ahora que nos acercamos un poco a las elecciones, entiendo que cuantas más mujeres se incorporan a la vida política, en los organigramas de los partidos, ya sea con listas paritarias o con listas cremallera, más mujeres hay en municipios, en parlamentos, en asambleas, en asambleas o parlamentos autonómicos, mayor transferencia se puede producir después a puestos de gobierno. A mí me gustaría que repasaras un poco cómo son los partidos políticos que tenemos actualmente en nuestro país en términos de representación femenina, en estos términos. ¿Y hay diferencia entre izquierda y derecha? Hay diferencia, quiero decir, tenemos a dos partidos, ahora tenemos muchos más, pero vamos a ver qué estatutos van a tener. Sí, dos bloques me da la sensación. Pero dos bloques sí, a ver si podemos resumir un poco. Sí, PSOE y Podemos sí que han tenido cuotas voluntarias dentro de su partido político, es decir, en sus organismos tienen en los estatutos que dice que deben tener mínimo un 40% de un sexo y un máximo un 60% del otro, y luego más allá de eso han ido más allá incluso de la ley de paridad o de igualdad del 2007 y han dicho, vale, además en las listas electorales queremos que sean cremalleras, o sea, un hombre y una mujer, aunque no sea obligatorio, o una mujer y un hombre, ¿no? Pero que independientemente del resultado que se obtenga, va a ser paritario. Entonces tenemos también que en el Congreso se reproduce así, entonces el PSOE tiene un 52% de mujeres o el Podemos un 54% de mujeres en un subgrupo parlamentario. Sin embargo, los más a la derecha, PP, Ciudadanos, no tienen ninguna cuota interna, o sea, no tienen ninguna cuota de partido, porque consideran que esto afecta a la meritocracia, ¿no? Entonces no las han asumido y eso afecta a su número de mujeres dentro de su organigrama, pero también afecta al número de mujeres que hay en las listas y por tanto también representadas en el Congreso, ¿no? El PP sí que llega a un 51%, pero porque tiene un gran grupo parlamentario, pero Ciudadanos, por ejemplo, no llega a la paridad y Vox tampoco. Por tanto, vemos que realmente... Sí, es curioso, porque Ciudadanos da esa sensación siempre de que tiene muchas mujeres portavoces, ¿no? Pero sí, ahí están los datos, Incluso el PP también, a veces también tiene como en posiciones de poder mujeres, pero luego si nos fijamos en su organigrama interno no tienen tantas y no tienen tantas tampoco en posiciones seguras, ¿no? En posiciones que van a salir seguramente representadas para el Congreso o para diferentes órganos de representación, ¿no? Silvia Clavería, profesora de Ciencias Políticas de la Carlos III. Isabel Perea, socia de Grant Thornton, portavoz de Women in Business. Muchísimas gracias a las dos, por participar en este espacio en igualdad en La Brújula. Muy buenas noches. Enhorabuena. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues a ver si alguien toma nota, ¿no? Yo creo que sí, ahí están los datos, es que los datos nos abren muchas puertas, sobre todo para quitarnos esos estereotipos que siempre restan. Cristina, gracias, muy buenas noches. Buenas noches a Cristina, todos. hasta la semana que viene en Igualdad.